civilización asume la historia humana en un tiempo y una nación. El verbo divino es la fuente de misión, de justicia para todos, vida y liberación. Mientras atendía el colegio de Guaranda, la SBD fue aceptando en los años sucesivos algunas parroquias. Aunque el trabajo fue un poco disperso y sin mucha planificación, se tuvo desde el comienzo el criterio claro de ir a los lugares más pobres y necesitados. El padre Juan Wiesne, misionero berbita de origen alemán, fundó la parroquia del Espíritu Santo en el sur de Quito, la capital del país, en una amplia zona que hoy va desde el barrio de San Bartolo hasta Cutuglagua. Poco a poco, nuevas capillas fueron construidas en Aida León, Guamaní Bajo, Guamaní Alto, La Victoria y Cutuglagua. Luego de la construcción del templo actual de la Parroquia del Espíritu Santo, el padre regional Hugo Popping comenzó la construcción de la Casa Central SBD al lado de la parroquia, en el barrio de San Bartolo. Al mismo tiempo, en Guayaquil se había fundado la parroquia de Cristo Rey, que fue asumida los primeros años por el padre Longino Schmidt. Otros compromisos pastorales fueron asumidos en la parroquia San Antonio de Ambato por los padres Andrés Moreschini y Francisco Ortigosa, mientras que el padre Gerardo Hetman, ex regional, había comenzado a atender la parroquia San Roque de Cuenca. 1969 empezamos con la primera parroquia en Quito, San Bartolo. Y esto nos muestra realmente nuestra actitud básica. Y esta opción para los pobres, según mi experiencia, ha quedado la actitud básica de toda nuestra provincia. Ahí fue un trabajo distinto porque ahí me desbordaba. Era toda una parroquia, ¿no es cierto? Ahora creo que son 15 o 20 parroquias, ¿no es cierto? Entonces, yo estaba al cargo, digo, esto no se puede. Decidimos dividir en 3. Ahora el problema era con cuál nos quedamos. O sea, una era San Bartolo, donde estábamos, otra era una capilla intermedia, Guajaló, y la tercera sería lo que hoy es Caupicho, que era la Arcadia, ¿no es cierto? Entonces hay un debate en la asamblea muy interesante con cuál de las parroquias nos quedamos en el centro, ya bien organizado, la otra una capilla por comenzar, la otra el sector más pobre de la parroquia más. ¿Y sabes qué? La asamblea decidió que nos fuéramos a los más pobres, a lo que era entonces la Arcadia, y después pasamos a Caupicho. Todas esas parroquias eran límites, digamos, en cuanto a desatención, pobreza y necesidad, y nosotros estuvimos por ahí. Fue una línea muy fuerte en aquel tiempo que marcó la provincia del Ecuador. En Guayaquil era una parroquia muy extensa, Nuestra Señora del Cisne, que luego se desmembró en 6 parroquias. Y la primera que se desmembró era la de Cristo Rey. En un comienzo había solamente una capillita de caña, y en esa capilla el padre Wisnet me había preparado un cuarto por encima y un baño. La capilla era como una manguera larga, ¿ya? Pero era lo único, ¿no? Y ahí comencé con la gente. Eran tiempos de cambio y de búsqueda de identidad. En esos años, respondiendo a las opciones de la Iglesia Latinoamericana, la SBD se fue comprometiendo en Ecuador con los sectores rurales más desfavorecidos. La parroquia de El Corazón, asumida en 1972, Moraspungo y Quinsaloma, asumidas en 1975, Ludo y San José de Raranga, asumidas en 1977, y Quingeo, fueron atendidas pastoralmente en ese contexto y espíritu. Fue en esa época en que se acentuó y favoreció la integración de laicos y laicas en los equipos pastorales, hasta formar incluso equipos mixtos de trabajo pastoral.
Ahí sí comenzamos a formar comunidades con catequistas y con servidores de la palabra. El corazón fue parte de lo mejor de mi vida. Es interesante cómo comenzamos, sobre todo con los indígenas que es parte de la parroquia del corazón, una parroquia grandísima, ¿no? Con más de 40 comunidades. Entonces trabajamos un poco con animadores, catequistas, desarrollo comunitario, y bueno, y para esos pueblos la presencia del sacerdote es como que les da vida, ¿no? Alguien que se acuerde de ellos, ¿no? En ese sentido no tuvimos problema de adaptación, ¿no? En 1980 se entregó la parroquia Cristo Rey de Guayaquil para asumir una nueva parroquia en el Guasmo, uno de los sectores más marginales de la periferia de la ciudad. Los padres Fernando Villanueva y Longino Schmidt fueron los primeros responsables. Enseguida se fue un poco a las urgencias misioneras, es decir, la pastoral parroquial prácticamente en sitios más necesitados, sobre todo después de haber ido al campo en la provincia del Cotopaxi, más tarde Los Ríos, en Cuenca y en Guayaquil en los suburbios, que era uno de los lugares realmente más deprimidos del Ecuador. Grandes invasiones, donde de la noche a la mañana, por ejemplo en el Guasmo de Guayaquil, surgieron cantidad de personas, 200.000 habitantes prácticamente sin ninguna parroquia. Las sectas se lanzaron rápidamente y ahí acudimos nosotros con esa como una urgencia misionera. En esos años 80 comenzó una pastoral juvenil y vocacional verbita a nivel nacional, a cargo de los padres Lauren Fernández y Fernando Lugo. Se comenzó la formación inicial de posibles candidatos y un noviciado, SBD, fue erigido en San Bartolo. En 1986, el postulantado se trasladó a Las Casas. Conocernos, nuestros corazones latían con lo mismo anhelo. Un día nos encontramos, nuestros corazones latían con lo mismo anhelo. Yo trabajaba en una imprenta, era gráfico, así es que yo dejé todo, dejé todo. Y un día me fui a Colombia a estudiar ahí, y ahí sí se siguió todo el proceso que había, digamos, en una etapa mía. No era un jovencito ahí que estaba, no. Yo, digamos, al asumí todo el reto y se acabó. El compromiso con la gente fue lo que caracterizó a los misioneros del Verbo Divino, que fue también una de las motivaciones por las cuales yo opté por ser misionero del Verbo Divino. El trabajo con la comunidad, el dar espacio a las comunidades y a los líderes para que ellos se puedan organizar y puedan decidir dentro de la vida eclesial.